Yani, te voy a pedir que me acompañes con los slides hasta que demos comienzo y después continúas vos, por favor, gracias. Bueno, primero me presento, yo soy Agustina Peretti del equipo de marketing de Quilimo. Quilimo es una startup nacida en Córdoba dedicada al monitoreo del riego en el mundo. Creó este espacio llamado la Academia de Riego, en donde compartimos e intercambiamos conocimientos con especialistas y profesionales en riego de cultivos intensivos y extensivos. Llevamos más de 22.000 inscriptos a nuestros 45 webinars. Somos una gran comunidad y ustedes pueden formar parte de la misma y recibir información actualizada de nuestros podcasts, informes y nuevos webinars. La siguiente, Yani. Hoy vamos a agradecer a nuestros sponsors que hacen posible este espacio. Agradecemos al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, al Portal Frutícola de Chile y Acción Climática por difundir nuestros contenidos en la región. Y especialmente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, que es un organismo de investigación y extensión estatal. Y ahora sí, voy a presentar a los oradores de lujo que tenemos el día de hoy. Janina Bellini Saibene es licenciada en Sistemas de Información, graduada en 2005 en la Universidad de Salvador, magíster en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento de la Universidad Austral. Se incorporó al INTA en 1998, actualmente se desempeña como coordinadora de la red de modelización de agroecosistemas. Lleva más de 20 años investigando en AgTech en la EA Anguil en La Pampa y ha participado en el dictado de 2 cursos internacionales y dictado de conferencias y seminarios en diversos congresos, jornadas y talleres de alcance local e internacional. Y al ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Católica de Córdoba, Maico Serino, que acompaña a Quilimo desde hace 2 años y se desempeña como Product Manager, no solo a través de avances en la plataforma para entregarle información de calidad a los clientes, sino también buscando resolver a través de nuestros productos y desarrollos problemas o necesidades a campo en relación al riego. Ahora sí vamos a ver la hoja de ruta del webinar del día de hoy y todas las consultas que vayan teniendo preguntas, dudas, las pueden ir dejando en preguntas y respuestas. Al final del webinar estaremos respondiendo las mismas. Bueno, la hoja de ruta del webinar del día de hoy, vamos a comenzar hablando de geotecnologías y su evolución, casos de usos actuales aplicados al agro y su relación con el machine learning, el big data, la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Y también sobre imágenes satelitales y su uso en la decisión de cuándo y cuánto regar. Ahora sí, Yani, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y por la invitación para estar hoy acá. Muchísimas gracias a quienes se conectaron y están hoy participando de esto. Yo voy a intentar comentarles un poquitito sobre geotecnologías y todos estos términos y estos conceptos de tecnologías digitales que empezamos a usar en el agro. Así que lo primero que voy a hacer es pedirles, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, que me cuenten qué se les viene a la cabeza cuando uno dice geotecnologías. ¿Sí? Así que si quieren ir escribiendo en el chat, escribiendo ahí en preguntas y respuestas, me pueden decir, Yani, no se me viene nada a la cabeza, o me imagino que tiene que ver con esto. A ver, cuéntenme un poquitito. Mientras les doy tiempo a pensar y escribir, les cuento que estuvimos viendo ahí en la encuesta al inicio que hay gente de Chile, de Perú, de México, de Argentina, así que muchas gracias por venir a charlar y a escucharnos. Sensores, datos, big data, tecnología del suelo, muchas gracias por esas respuestas. Procesamiento de imágenes satelitales. Bueno, hay muchos conceptos. Geoinformática, muchas gracias César, Fernando, Diego, José María, Abdul por contestar. Y ahí hay un par de conceptos que en general vienen a la cabeza o están relacionados con esto de las geotecnologías, ¿sí? Drones, GPS, SIG, pilotos automáticos, mapas, teledetención, sensores remotos. Todo lo que sea alguna herramienta, método, técnica o procedimiento que me ayude a gestionar información geográfica digital está relacionado con las geotecnologías. Es decir, che, pero bueno, ¿pero qué hace que sea una información geográfica? Que tiene que tener algún tipo de ubicación
espacial, no por el espacio exterior, sino por el plano, a dónde está ubicada una latitud, una longitud, el nombre de una localidad, un polígono, el dibujo de una parcela, un campo en algún lugar. Si tiene esa característica, es información geográfica digital. Y cómo esto se relaciona con el Big Data. Bueno, primero vamos a ver bien de qué hablamos cuando hablamos de Big Data y por qué les digo que se escribe con B corta en vez de con B larga. Este término fue acuñado hace ya una serie de años y nació porque en el momento en que se empezó a hablar de Big Data, las computadoras que teníamos empezaban a tener inconvenientes para poder manejar un conjunto de datos que tenía al menos estas tres características que ustedes ven en la diapositiva. Una velocidad con la que venían casi en tiempo real, un volumen, mucha cantidad de datos toda junta, y una variedad, que es la diferente cantidad de fuentes desde las que vienen esos datos. Si yo tengo un conjunto de datos que tiene esas tres características, estoy hablando de Big Data. O sea, mucho volumen, y cuando digo mucho hablo de miles de millones de datos por minuto, por segundo, que vienen de forma muy rápida y que vienen de distintas fuentes. Entonces, Big Data, más que ser un producto o ser una cosa, es una característica de un conjunto de datos que implica un desafío tecnológico para poder trabajarlo desde el punto de vista de la computación de la informática. Gartner habla de otra B más. O sea, hoy ustedes, sí, estas son las 3 Bs con las que inició Big Data, hoy hay hasta 40 Bs, dependiendo de la definición. Pero hay otra que está relacionada con lo que vamos a hablar hoy, que es la de valor. Lo que se dice ahí es que vale la pena invertir en el hardware, el software, los expertos, el conocimiento para usar Big Data si yo le agrego valor a esa información que sirva para mi negocio. Y ahí es donde entra la ciencia de datos, que es una disciplina emergente. No hay una definición todavía consensuada a nivel internacional de esta disciplina, pero en general todos están de acuerdo en que junta al menos 3 aspectos: la estadística, las ciencias de la computación y el negocio en el cual yo voy a aplicar esa ciencia de datos. En nuestro caso, el sector agropecuario. ¿Sí? Entonces, en general, esta es una disciplina que se trabaja de forma interdisciplinaria porque necesita tener en cuenta estos 3 aspectos: el negocio en el que lo quiero aplicar, la estadística y la computación. Y me sirve para analizar los datos con esencialmente 2 objetivos: hacer algún tipo de predicción con esa información que tengo o clasificar. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Muchas de esas técnicas que se usan dentro de la ciencia de datos, tal vez ustedes las han escuchado mencionar. Si quieren me pueden ir contando si sí o no en el chat, en las preguntas y respuestas. Se conoce como data mining, minería de datos, machine learning, inteligencia artificial, aprendizaje automático. La ciencia de datos engloba todas estas herramientas, tecnologías, métodos, pero no significa que todos sean lo mismo. Hoy vamos a hablar de algunas técnicas que están más relacionadas al data mining y al machine learning, y esencialmente lo que nos van a permitir hacer es enseñarle, y estoy entrecomillando, a las computadoras, ¿sí? A las máquinas. Entonces, ¿cómo aprende una computadora? Hay varias formas, pero las 2 más tradicionales se conocen como aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. ¿Qué es esto? Bueno, seguramente si a ustedes les gustan estas cuestiones tecnológicas y vieron, la tecnología ha invadido nuestras vidas, ha cambiado la forma en cómo miramos televisión, cómo escuchamos música, cómo alquilamos un lugar para quedarnos de vacaciones o si tenemos que viajar, cómo tomamos o no un transporte, ¿sí? Entonces nos ha cambiado Netflix, la tele, Uber, los taxis, Airbnb, los hoteles.
todo eso tiene este tipo de modelos detrás. ¿Cómo aprende una compu? Bueno, vamos a suponer que yo le quiero enseñar a una computadora a ver una foto y que me diga si es un gatito o no. Entonces, una de las cosas que voy a hacer es sacar 1000 fotos de gatitos, voy a hacer que las computadoras las vea, y voy a decir esto es un gatito, es un gatito, es un gatito. Después voy a agarrar 1000 fotos de otra cosa, árboles, perros, autos, personas, edificios, y le voy a decir, esto no es un gatito, no es un gatito, no es un gatito, no es un gatito. Como la computadora vio que era un gatito y que no, armó un modelo a partir de esas imágenes. La idea es que cuando yo le muestre una foto nueva que nunca vio, me pueda decir si es un gatito o no. Eso es un aprendizaje supervisado, porque yo tenía una etiqueta, tenía un conjunto de datos que sabía qué era, en este caso gatitos, y se los pude enseñar. En el aprendizaje no supervisado no tengo ese conjunto de datos con la información conocida. Entonces tengo que hacer otro tipo de análisis. Para que en general se llaman de clustering, y una de las cosas que se usa es decir, bueno, tengo ciertas características de una persona que por el lugar donde vive, el idioma que habla, la edad que tiene, el tipo de cosas que consume, se parece a este otro grupo, le voy a recomendar que mire esta serie, porque ese grupo al que se parece le gustó esta serie de televisión. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Cuéntenme ahí en el chat. Gracias, José María, por contestar a mi pregunta. Entonces, en líneas generales, lo que nosotros vamos a tener como proceso de Machine Learning o de Data Mining son variables de entrada, que en mi ejemplo fue el gatito, un algoritmo que yo voy a elegir, y acá es donde empiezan esos nombres como árbol de decisión, red neuronal, deep learning, clustering, ese tipo de cosas, y como salida voy a tener un modelo en el cual, si el aprendizaje es supervisado, voy a tener una idea de cuánto me equivoco. O sea, cuántas veces la compu me dice que es un gatito y resulta que no era un gatito. Bueno, ¿cómo lo usamos en el sector agropecuario? Bueno, primero quisiera que hagamos un pequeño repaso de cómo fue la evolución de las tecnologías en el agro, ¿sí? Una tecnología 1.0 o agricultura tradicional eh, tenía que ver con métodos naturales de fertilización, malezas, control de plaga, era más una agricultura para autosuficiencia. Después aparece la agricultura mecanizada, donde a su vez ya tenemos un control químico, ¿sí? de las malezas y plagas, la agricultura de precisión, con la idea que nosotros ajustemos y gestionemos nuestros recursos según las diferentes respuestas que puedo tener en la variabilidad dentro de mi lote y dentro de mi campo. Y hoy estamos en lo que se podría decir agricultura 4.0 o agricultura digital, inteligente, smart farming. No hay un acuerdo específico sobre la definición todavía, pero sí que está centrada en el bienestar humano, económico y ambiental. ¿Sí? Acá la idea de que los datos empiezan a ser importantes y la idea de por qué tenemos que prestarles atención es que hoy tenemos que producir más y mejor con los mismos o menos recursos que los que teníamos, cuidando el medio ambiente. Y tenemos que mirar toda la cadena, no es solo el productor, sino que es cómo lo producimos, cómo lo transformamos, cómo lo distribuyo, cómo lo comercializo y cómo lo consumo. Y especialmente la parte del consumo está poniendo mucha presión en sobre cómo hacemos las cosas. Entonces ahí todo este mundo digital de la informática, de la ciencia de datos, aporta desde dos maneras. Una es el desarrollo de máquinas, componentes precisos, actuadores, sensores, lo que serían los fierros, lo que a la gran mayoría por ahí nos gusta más. Y después está la explotación de los datos que ya tenemos, los datos disponibles de toda la historia que venimos trabajando e investigando y generando a partir de nuestra actividad, y los datos que son generados por estos equipos que empezamos a incorporar en nuestra práctica agropecuaria. En mi caso y en el de mi grupo de trabajo, nosotros hemos ido por este segundo camino. ¿Y por qué? Si los fierros son más lindos a veces, ¿no? Son más tangibles, algo que puedo usar, ver. ¿Por qué los datos?
Bueno, porque administrar bien mi negocio es administrar mi futuro. Y administrar mi futuro es administrar información. Solo con información y con datos yo puedo bajar la incertidumbre de cuando tomo una decisión. ¿Sí? Si yo no tengo datos para tomar una decisión, estoy tirando una moneda, me puede salir bien, me puede salir mal. Si yo tomo una decisión informada, con información y con datos que me agreguen valor, que lleguen en el momento adecuado, de la forma adecuada, voy a poder administrar mejor. Bueno, vamos a ver un ejemplo de todas estas cosas juntas y cómo un proceso se transformó en 20 años con estas tecnologías. ¿Sí? Vamos a hablar de la teledetección. La teledetección, si yo les digo esto, seguramente muchos lo van a asociar a las imágenes satelitales, que está perfecto. ¿Sí? La teledetección es cuando yo adquiero información de un objeto o un fenómeno usando un instrumento que no está en contacto con ese fenómeno o ese objeto. Por eso es teledetección o sensoramiento remoto, porque yo lo mido aunque no estoy en ese lugar en contacto con lo que estoy midiendo. Hay un tipo de teledetección que se conoce como pasiva, que es la que usan muchos satélites ópticos, donde la energía que usan es la del sol. ¿Sí? Entonces yo tengo mi satélite, tengo el sol como fuente de energía, esa energía llega a distintos lugares de nuestro planeta y cuando encuentran una superficie devuelven diferentes ecos a ese satélite, dependiendo de la superficie en la que yo esté. Una de las cosas que vemos acá es que va a devolver sobre la primer superficie que encuentre. Entonces, acá encontré una nube, todo lo que esté por debajo de esto no se va a ver en ese momento. Estas mediciones nos dan como producto imágenes satelitales. Cuando yo entré al INTA en el 98, parte de mi trabajo era buscar la imagen satelital del campo de un productor, dibujar su campo, sus lotes, medir cuánto tenía de monte, de agua, de superficie limpia, cuánta superficie tenía cada potrero. Para hacer eso teníamos solo un satélite, que era Landsat en ese momento. Teníamos que buscar qué fecha había pasado, se lo mandábamos a pedir a CONAE, que es la NASA de Argentina. Pagábamos $500 una imagen, y CONAE nos la mandaba por CD, en correo físico, correo postal, nos llegaba a nosotros al INTA, ahí con un software propietario que salía muy caro y una computadora que tenía que ser muy potente, teníamos que hacer una serie de procesos para poder utilizarlas y recién ahí hacer este trabajo que yo les contaba. Todo eso si teníamos suerte y justo no había una nube arriba del campo que teníamos que procesar. Este proceso llegaba a veces cerca de un mes, como muy cortito, 20 y pico de días. ¿Cómo es este proceso hoy en el 2021 transformado por el Big Data y la ciencia de datos? Yo elijo una imagen, pero ahora tengo 40 satélites disponibles, no solo uno. La elijo de forma gratuita, no tengo que pagar. Entro en una herramienta que se llama Google Earth Engine, que está en la nube con un usuario sin costo, que almacena todo esto, que me lo procesa y que me da el resultado, esto que yo les comento, en menos de 30 segundos, si yo ya tengo escrito el programa que necesito. Entonces, fíjense cómo el uso de esta tecnología, el acceso a Internet, el software abierto, los datos masivos, el procesamiento en grandes cómputos, nos permite achicar los tiempos y hacer mucho más accesible este tipo de tecnologías en 20 años de evolución. ¿Para qué lo usamos en INTA? Bueno, usamos el aprendizaje supervisado, por ejemplo, para hacer seguimiento de emergencias agropecuarias. Yo puedo elegir una imagen, la corto como quiero y aplico un algoritmo de Machine Learning. Acá lo que entrenamos fue para que detectara agua. Entonces le dimos un montón de ejemplos de esto es agua en superficie y un montón de ejemplos de esto no es agua en superficie, al estilo del gatito pero con agua. Y eso nos permite calcular con un error medible
cuánta superficie tenemos afectada, esto es en el año 2017 en La Pampa, donde yo estoy, y nos permite declarar más rápidamente y enviar la emergencia agropecuaria y enviar la ayuda que los productores necesitan. Bien, como este proceso hay muchos otros que se vieron transformados, pero tener los datos es una condición necesaria, pero no es suficiente. Lo que necesitamos es saber cómo aprovecharlos, cómo le agregamos valor. Y ahí vuelvo a retomar la idea de la interdisciplina, ¿sí? De adquirir nuevas habilidades digitales que me permitan saber dónde puedo conseguir estos datos, cómo puedo ver si es el tipo de datos que necesito para tomar mi decisión, cómo los puedo procesar, cómo les agrego valor. Vamos a ser sinceros, nadie va a usar un dato si o no me ahorra tiempo, o me ahorra dinero, o de alguna forma yo obtengo un beneficio. Mucho de eso se va a lograr si uno lo trabaja de forma interdisciplinaria, desde el sector público y privado, y creo que da lugar a gente como Quilimo, que yo los llamo contratistas digitales, que son nuevos servicios que se le van a prestar al agro, que tengan que ver con justamente la posibilidad de aprovechar los datos, agregarles valor para que me ayuden a tomar decisiones. ¿Sí? Yo no tengo que volverme informático o científico de datos, y agrónomo, y veterinario, y empresario. Puedo conseguir gente que me ayude en esa labor de agregarle valor y aprovechar la información. Bueno, aquí seguramente la presentación va a estar disponible. Aquí les dejo un par de links de productos de INTA que son de satélite, de clima, de información georreferenciada, mapas de suelo, y de cómo usar algunos productos que ya vienen empaquetados del Google Earth Engine, por ejemplo, para ver NDVI de su establecimiento. Así que ahí lo tienen disponible para que los puedan chusmear después del webinario. Y como último, si ya con todo esto no los convencí de por qué es interesante usar datos, les voy a contar una pequeña historia real. El Pony Express era una empresa en la época del viejo oeste en Estados Unidos que tenía un servicio que tomaba una carta en una punta del país y en 7 días lo hacía llegar al otro extremo, ¿sí? de océano a océano. Resulta que en un momento aparece una tecnología disruptiva en esa época, que fue el telégrafo. Entonces el telégrafo, que se iba tendiendo con el ferrocarril, hacía llegar un mensaje inmediatamente. ¿Qué fue lo que hizo el Pony Express cuando vio esto, cuando aparece el telégrafo? Contrata más jinetes, con la idea de tardar menos. Y ustedes, yo cuando primero lo vi, me sonreí, todo el mundo me dice, tendrían que haber comprado acciones del telégrafo, pero el problema es que es fácil decirlo ahora con el diario del lunes, ¿no? Eh, es, es muy difícil usar estrategias, dejar de usar las estrategias que conocemos, ¿sí? No es difícil tomar las nuevas, lo difícil es dejar de usar las antiguas, de salir de nuestra zona de confort, de movernos hacia algo que nos es desconocido, especialmente si lo anterior venía funcionando. Obviamente la historia del Pony Express es que se fundió, desapareció, y no digo que esto vaya a ocurrir con nosotros, lo que digo es que estas nuevas estrategias pueden darnos una ventaja, un diferencial en cómo hacemos y gestionamos nuestro negocio, en este caso agropecuario, nuestra práctica diaria de producción. Bueno, creo que cumplí con el tiempo, espero no haberme pasado. Aquí les dejo mis contactos, @yabellini en Twitter, bellini.janina@intagobar, dispuestas a charlar con todos ustedes. Bueno, Janina, gracias. Muy interesante lo que contás. Me quedo con muchas frases. Nombro algunas. Solo con información y con datos puedo bajar la incertidumbre al tomar una decisión. Cuando tengo información y datos puedo administrar mejor las decisiones y aprovechar los datos y agregarles valor para tomar mejores decisiones y gestionar mejor. Y la última frase que cerró el tema, impresionante. Michael, si querés, mientras vos te preparás, les ¿Se está envío una compartiendo ahí, Agustín? encuestita. Sí. Voy a enviar una encuesta si el público responde.
¿Qué limitantes encuentran a la hora de adoptar tecnología para la gestión del riego? Pueden ir respondiéndonos mientras, Maiko, a ver, déjame ver, se ve perfecto, se escucha. Tenés Genial. como, a ver, ¿Sí? tenés como algo, no sé, yo veo como un cuadrado con unas rayitas, no sé si... Es la encuesta, si él por ahí Ah, lo es la puede, claro, ahí perdón, es que está. estoy viendo la, claro, digo, ¿qué pasa? Perfecto, me Ahí está, ahí asusté. está. Perfecto. Bueno, Me Maiko, quedo si con la querés, frase de contratistas digitales, me encantó ese término, esa la vamos, definición, la voy a empezar a aplicar. vamos a aplicar esos conceptos que nos transmite Janina. Bueno, Maiko, si querés contanos cómo usamos el Big Data y el Machine Learning en Quilimo y cuál es la utilidad en la decisión del riego. Dale, antes que nada, bueno, buenas tardes a todos. Estoy sin cámara por una cuestión de conectividad que está media lenta, pero yo le voy a estar contando un poquito del tema de imágenes satelitales y cómo en Quilimo lo usamos para estimar cuándo y cuánto regar. Si querés, avanzo o querés mostrar los resultados de la encuesta, como vos quieras. Estás muteado, Simeón. Avanza, Maiko, perdón, ahí estoy. Perfecto. Antes de entrar en cómo usamos las imágenes en Quilimo, me gustaría hacer una breve introducción del abanico de posibilidades de uso que podemos tener en el agro. Básicamente podemos usarla para obtener datos del pasado productivo, como por ejemplo identificar zonas dañadas, zonas de potencial erosión o áreas inundables, ver niveles de rotación de una parcela, presencia o ausencia de sales, por ejemplo, y todo esto me puede servir para tomar una decisión de si decido plantar o no plantar, qué especie plantar, qué portainjerto usar, si compro un terreno o no lo compro, si lo alquilo o no lo alquilo, por ejemplo, es alguno de los usos que se podría dar. También sirve para monitorear una campaña en curso, por ejemplo, para determinar zonas para un manejo por ambientes, controlar la calidad de aplicaciones de herbicidas, verificar la implantación y desarrollo de los cultivos, determinar el ataque de plagas, estimar necesidades de riego, y acá es donde vamos a estar haciendo foco porque es a lo que nos dedicamos, ¿no? En Quilimo. Estimar, por ejemplo, también rendimientos, dirigir un monitoreo y no tener que estar recorriendo toda la finca en busca de algo que no sé, y puedo ahorrar mucho mejor los recursos, el recurso tiempo y el recurso de personal. Y también puede servir para analizar superficies afectadas, por ejemplo, por granizo o excesos hídricos, entre otros, y así podría seguir nombrando una cantidad infinita de usos en el mundo del agro. Ahora bien, ¿qué sucede en este uso, no? ¿Qué sucede en la práctica? Para poder accionar necesitamos primero capturar esos datos, luego interpretarlos y recién ahí poder llegar a una acción de mejora, ¿no? El problema es que en estos últimos años nos encontramos mucho en esta agricultura 4.0, como bien mencionaba Janina, que uno de estos eslabones se está rompiendo, vemos que mucho se rompe, y es el de la interpretación, ¿no? Se rompe porque muchas veces la información es compleja, porque quizás no tenemos la capacitación para interpretarla o no tenemos la formación, el tiempo, y acá creo hago mucho foco en este punto, porque creo que muchas veces el productor o el técnico no tiene el tiempo necesario para entender esa información y poder accionar. Hay que tener en cuenta que los productores, el técnico, en el día a día está con muchas cosas y muchas veces no tiene ese tiempo para sentarse, ¿no? Y también quizás hay factores externos que dependen más de estos contratistas digitales que mencionaba Janina, porque hay una mala exposición de esos datos, se vuelve muy compleja, y también quizás un mal soporte, ¿no? Entonces, desde Quilimo entendemos que debemos proponer soluciones, desarrollar productos, desarrollar servicios que tengan siempre en foco a ese usuario final, ¿no? Entender el contexto en el cual se mueve, y por eso es que desarrollamos estas propuestas, estas soluciones, tratando de unir estos dos eslabones de captura de datos y de interpretación, ¿no? Facilitándole ya toda la información procesada al agricultor, e incluso vamos un paso más allá y recomendamos también una acción posible. Obviamente siempre la información está abierta, y aquel productor que desee, sí, que tenga el tiempo para sentarse, o cuando lo tenga el tiempo, puede ir y ver esa información y está disponible. Bien, y esa acción que nosotros recomendamos es de cuándo y cuánto regar. Y con esto hago pie para entrar en el tema de imágenes satelitales en Quilimo. ¿Por qué? Porque para definir ese cuánto regar, necesitamos de las imágenes satelitales, como así también de datos meteorológicos. En el caso de los datos meteorológicos, obtenemos de estaciones meteorológicas
los datos de radiación, temperatura, viento y humedad. Todos esos datos se meten en la ecuación de Pema-Monti y se calcula la evapotranspiración potencial, o sea, esa demanda ambiental, ¿no? Esa demanda ambiental, como bien saben, para poder llevarla al consumo real de nuestros lotes, debemos afectarla por este coeficiente de cultivo, el famoso KC, ¿no? Que en el caso de Quilimo lo calculamos a través de imágenes satelitales y no usamos KC de tabla. Ahora bien, ¿cómo calculamos ese KC? Nosotros trabajamos con varios satélites, como MODIS, Landsat, Sentinel y Spot. Estos satélites tienen diferentes resoluciones, tanto espaciales como temporales. Cuando me refiero a temporal, me refiero a los periodos de revisita que tienen los satélites, no pasan en la misma fecha. El periodo de revisita sería cuando pasa el satélite y toma la imagen, ¿no? Y al poder integrar toda esta cantidad de satélites, yo disminuyo la posibilidad de encontrarme un día con nubes, y a su vez puedo obtener datos, prácticamente un dato de NBI cada 3-4 días. Entonces puedo ir teniendo esa información muy actualizada y poder ir midiendo los cambios prácticamente día a día, ¿no? Imagínense si solamente utilizáramos Sentinel y tendría que esperar 15 días la próxima imagen, y si en esa imagen había justo nube, ese día había justo nube, tendría que esperar a la próxima imagen y tendría 30 días sin datos, ¿no? Entonces, esta integración me permite mejorar eso, obtener datos de manera más continua, y a su vez también me permite mejorar la precisión, porque estos satélites tienen diferentes resoluciones espaciales. Por ejemplo, MODIS tiene resolución de 250 por 250, Landsat 30 por 30, Sentinel 10 por 10, y Spot tiene imágenes de alta resolución de 1.5 metros. Entonces, esto me permite aumentar la precisión, monitorear cada vez lotes más pequeños, ser cada vez sitio específico, definir mejor cada vez el sitio específico, ¿no? Entonces, con estos satélites lo que tenemos son datos de NDVI, y con ese dato, mediante un algoritmo, lo transformamos a coeficiente de cultivo. ¿Y por qué es que usamos el NDVI? ¿Qué es el NDVI? Me parece que es importante siempre mencionarlo. El NDVI es el índice de vegetación de diferencia normalizada. Básicamente, es un índice que permite estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación, en base a la medición de la intensidad de la radiación de ciertas bandas. No quiero entrar mucho en esto, básicamente esta es la fórmula de NDVI que usa las bandas rojo e infrarrojo, pero lo que sí me interesa que se lleven de acá es cómo interpretar ese dato de NDVI. Por ejemplo, en esta escala vemos un valor bajo de NDVI, que en este caso está representado por una escala colorimétrica de color rojo. Esto me quiere decir que yo tengo una cantidad y una calidad y desarrollo bajo. A medida que mi valor de NDVI suba, los valores siempre van de 0 a 1, 0 el mínimo, 1 el máximo, estoy teniendo una mayor cantidad, calidad y desarrollo. Esto es así, pero también puede ser que no sea así. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un valor bajo de NDVI porque tengo una poca cantidad, pero la calidad de mi vegetación realmente es muy buena. Entonces, siempre es importante que a la hora de interpretar ese dato de NDVI tengamos en cuenta las tres variables en conjunto, ¿no? Cantidad, calidad y desarrollo. Y a su vez entender qué me dice el color, porque depende de los satélites o el servicio o quien fuera, puede usar diferentes escalas colorimétricas, ¿no? Es muy importante conocer el valor de NDVI también. Básicamente el NDVI es un indicador de la biomasa fotosintéticamente activa que permite también detectar anomalías en la vegetación, como por ejemplo test hídrico, enfermedades, defoliaciones, o también otras prácticas culturales, por ejemplo, que yo haga, como una poda. Si hago una poda, tengo menor cantidad de vegetación, por lo tanto menos NDVI, menos consumo. Entonces, es por estas cuestiones que el NDVI tiene una alta correlación con el KC y yo a través de un algoritmo puedo calcularlos, ¿no? Ahora bien, retomando la ecuación, la evapotranspiración potencial calculada con estación meteorológica por el coeficiente de cultivo que se calcula con imágenes satelitales, puedo conocer esa evapotranspiración del cultivo, o sea, ese cuánto tengo que regar, ¿no? La otra pata que falta es el cuándo debo regar, porque está muy bueno conocer el cuánto, pero también el cuándo. Para el cuándo sumamos una tercera fuente de datos, que son los datos de la finca, que básicamente son datos suelos, como por ejemplo conocer las constantes hídricas, la pedregosidad, los valores de textura que tienen, la pluviometría, la humedad del suelo. Con toda esa información, más la que mencioné anteriormente, ponemos a correr un balance hídrico, ¿no? Así es como se ve el balance hídrico en la plataforma. Este balance hídrico
yo siempre lo asocio como una cuenta bancaria donde tenemos ingresos y egresos, en este caso es ingresos de lluvia y egresos ingresos de agua y egresos de agua, perdón. Lo único que tiene que hacer el productor es cargar lluvias y riegos para que el balance se encuentre automatizado y me vaya diciendo de manera diaria cuál es mi contenido hídrico, sea mi humedad en el suelo. Entonces, el sistema, sabiendo qué humedad tiene, cuál es la proyección a los 7 días, porque eso es otra cosa importante, tenemos una proyección a 7 días, y conociendo cuál es el umbral de riego, o sea, cuál es el dato de cuál es el porcentaje de humedad por el cual yo quiero estar siempre por encima, la plataforma va emitiendo recomendaciones de cuándo regar, conociendo también obviamente ese cuánto hay que regar, ¿no? Estas recomendaciones siempre están chequeadas por ingeniero agrónomo, siempre están revisadas. Y bueno, básicamente también, además de ese balance hídrico, le entregamos la información de las imágenes satelitales, las curvas de KC, las curvas de evapotranspiraciones y demás. No me quiero centrar por ahí tanto en los detalles, pues voy a avanzar porque no quiero que Quilimo se vea solamente como una herramienta para decir cuándo y cuánto regar, sino que Quilimo es una herramienta para la gestión integral de riego. No solo, también trabajamos en mejorar el tema de los recursos, mejoramos la conservación del agua y del suelo, tenemos ahorro de energía, porque muchas veces tenemos ahorros de agua que se traducen en ahorro de energía. Es una herramienta que te permite certificar, que te permite realizar auditorías, aplicar a buenas prácticas agropecuarias. Me entrega índices métricas, esto es muy importante, como bien mencionaba Janine, el tema de los datos. Los datos yo siempre digo que son los que nos marcan dónde estamos parados y cuánto hay por mejorar, y en ese cuánto hay por mejorar podemos decidir por dónde arrancar, ¿no? Vamos a arrancar por donde haya un espectro de mejora mucho más grande y el impacto sea más grande, entonces ponemos todas las fichas y todas las energías en eso en particular. Y también sirve como una herramienta de administración y de baches, porque puedo, al tener datos, también puedo presupuestar hacia futuro, ¿no? Algo que mencionaba Janina, que los datos nos sirven también para prevenir el tema futuro. Los invito a ver la plataforma ingresando a Quilimo, pueden completar un form y ingresar al demo, y pueden chusmear un poquito el resto de funciones que tiene también la plataforma. Eso es todo, Vicky, Agus, perdón, de mi parte. No sé si estuve bien con el tiempo también o estuve medio rápido. Sí, perfecto. Estuvimos muy perfectos con el tiempo hoy. Estamos en timing. Les voy a compartir una encuestita para que nos respondan. Denme un minuto. Ahí está la encuestita. Mientras vamos a ir respondiendo las preguntas del público, así todos las escuchan. Ahí vi, Jani, que estuviste respondiendo una, pero la vamos a volver a hacer, así están todos. Data mining, machine learning, ¿qué importancia tienen en el agro? Bueno, como toda tecnología, si se quiere, nueva o emergente, estamos descubriendo formas de utilizarla. Han transformado muchos otros negocios, ¿sí? Como los que yo mencionaba hoy. No sé, tenemos, pues voy a decir marcas de cosas, pero como para ejemplificar, ¿sí? Tenemos Spotify, que es la mayor empresa de música y no edita ningún disco, ni ningún CD, ni ningún cantante. Tenemos Facebook, que es la mayor empresa de contenidos y no los genera. Y tenemos Uber, que es la mayor empresa de taxis y no es dueña de ningún vehículo ni emplea ningún chofer. O sea, fíjense cómo cambia la forma en que se viene haciendo los casos. Lo mismo con Netflix. Bueno, ahora Netflix produce series y películas, pero en un inicio lo que hacían era, lo que hacen es entregar el servicio, ¿sí? Lo hacen llegar. Entonces, ahí no sé si ya tenemos el Uber o el Spotify o el Facebook del agro, o lo estamos construyendo. Lo que sí hay, me parece a mí, una necesidad que el mundo del agro, los agrónomos, los veterinarios, los recursólogos, los biólogos, se acerquen con los informáticos, los electrónicos y empecemos a hablar un lenguaje común, donde nos podamos entender para poder resolver problemas o aprovechar oportunidades. Desde el punto de vista del INTA y del trabajo que yo hago, por ejemplo, una de las cosas que trabajamos, otro sensor remoto con el que trabajamos, un radar meteorológico,
y hemos validado productos y desarrollado modelos para poder hacer estimación de lluvia de mejor calidad, para ver con qué error estamos trabajando y para hacer modelos que te dicen después de una tormenta dónde cayó granizo y dónde no, y qué daño le hizo a un cultivo. Cuando yo hoy hablaba de ver toda la cadena, muchas veces decía, bueno, está bien, lo de la lluvia es importante para toda la cadena, es desde el productor hasta el que va a terminar de vender. La lluvia es algo que siempre nos interesa, más allá de que, especialmente para el que no riega, para el que riega también, pero para el que no riega es muy importante. Si no, les voy a contar a ustedes que el agua es importante para los cultivos. Pero, por ejemplo, lo de los modelos de granizo, el interés mayor venía de las compañías de seguro, que prestan un servicio al sector. Sí, bueno, si yo sé dónde cayó granizo, puedo mandar de forma más efectiva a mis tasadores de daño. Y ahorro en mi negocio. Entonces lo hago de una forma más eficiente. En todo lo que yo pueda tener una cantidad de datos que sepa cómo se recolectaron, esto viene atado a otra pregunta que está ahí, que tiene que decir, bueno, ¿cómo me aseguro yo que mis datos son útiles? Bueno, tengo que saber bien la fuente, el instrumento, cada cuánto se recolectó, con qué escala, y a partir de tener esa metadata, si es ese contexto del dato, me va a permitir saber a mí si yo puedo usarlo o no para el problema que quiero resolver. A veces para la ciencia se necesita una serie de requisitos mucho más estrictos que si yo voy a hacer algo de negocio, por ejemplo. Entonces, tal vez algo que a un científico no le sirve porque tiene que seguir unos ciertos requisitos para poder avanzar en el conocimiento, sí le va a servir a un empresario, porque es para tomar una decisión de práctica particular en su establecimiento. Pero si yo no tengo esa metadata, no puedo saber. Entonces, el, hay, hay muchos usos, pero hay muchísimo por desarrollar todavía, y yo creo que la charla interdisciplinaria es la que nos va a permitir poder elegir mejor y apuntar nuestros esfuerzos hacia dónde tenemos o podemos aplicar ciencia de datos. Me Bien, callo. Janina. No, hay un montón de preguntas, así que vamos con la que sigue. ¿Cómo ver el valor que agrega la ciencia de datos? Permitime un minutito, vamos a estar mandando el PPT del webinar, así que no se preocupen, les vamos a estar mandando la presentación, la van a tener para volver a verla cuando quieran. Ahora sí. Bueno, yo, como decía, la utilidad de la tecnología va a depender del usuario, ¿sí? De quién es la persona que lo va a aplicar, el usuario final. No son las mismas necesidades las de un productor que las de una compañía que vende semilla, que las de un acopio, que las de un transportista, por ejemplo, ¿sí? Entonces el tipo de información o de producto que va a necesitar es diferente. Lo que yo sí creo es que si no me ahorra dinero o tiempo, o me hace producir más y por ende sin que yo dañe mis recursos, ¿sí? Cuidando el medio ambiente, cuidando la gente que tengo alrededor, usando eficientemente los insumos, ahí es como que no hay valor. Si yo produzco algo con ciencia de datos que de alguna manera me ayuda en eso, ahí está la utilidad. Yo entiendo que siempre que uno habla de datos es más difícil que de fierro, ¿sí? Yo por eso hacía como hace el juego hoy de decir, bueno, todos entendemos que el monitor de rendimiento se pone en la cosechadora, yo tengo el piloto automático, es un aparato, lo compro, lo instalo y tengo un producto, es como más tangible. El uso de los datos implica tomar decisiones y a veces el resultado, el impacto positivo de esa decisión se va a ver en una escala de tiempo mayor. Tal vez ni siquiera son meses, tal vez son años. Yo tengo que dejar pasar 2 o 3 campañas para ver que esta forma de hacer las cosas es mejor desde algún punto de vista. O porque cuido mejor el recurso, o porque uso mejor mis recursos, o porque ahorro tiempo, o porque me hace ganar más dinero, o porque ahorro dinero. Entonces a veces es ahí donde está esta cuestión de decir, bueno, ¿cómo muestro yo que estoy tomando mejores decisiones? Y bueno, lleva ese tiempito de tener la paciencia de usarlo, aplicarlo y medir ese retorno, ¿sí? de usar la tecnología. Sí, creo que ahí, Jani, está el desafío, ¿no? de
también de uno, o sea, yo me pongo en el lugar de desarrollador de productos y en cómo hacemos esos productos que cada vez sean de más fácil adopción, ¿no? Porque entendemos que sí, lleva un tiempo para el productor entenderlo, adaptarse, hacer los cambios y demás, pero bueno, ¿cómo rompemos esa barrera, no? ¿Cómo de nuestro lado podemos, de nuevo, hacer lo que sea necesario para que cada vez ese tiempo se reduzca, ¿no? Sí, Michael, coincido plenamente. Por eso yo creo que ahí es importante la co-creación o el co-desarrollo de estos productos, diciendo y escuchando mucho al usuario, ¿no? Si yo te muestro salidas de modelo como sale crudo de ciencia de datos, y tenés que ser científico de datos para entenderlo. Entonces, me tengo que tomar el trabajo de transformar eso en una información que te llegue en el tiempo que la necesitas, que no llegue ni muy temprano ni muy tarde, porque pierde sentido, que no te lleve 5 días leerla y analizarla, y que sea entendible, ¿no? En un lenguaje que todos hablemos. Y ahí hay que escuchar el usuario, hay que escuchar a Tal la cual. persona que lo va a aplicar. Sí, coincido, total. Y más en el riego, en el mundo del riego, ¿no? Que yo tengo que regar ayer, ¿no? Claro. Porque me demoro un día y la planta entró en estrés, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y nada, sí, siempre remarco de que hay que proponer soluciones, pero siempre antes de proponer soluciones hay que entender cuál es la necesidad, y necesidad se entiende hablando con el productor, entrevistándolo y escuchándolo. Sí. Bueno, buenísimo. Hay muchas preguntas que están muy buenas. Yani, ¿cuál es la precisión que se puede obtener con los satélites para realizar curvas de nivel o cartografiar un terreno con bosque nativo? Em, ahí va a depender la resolución del satélite que voy a usar, y después esta cuestión de si es óptico o no, porque muchas veces lo que voy a tener es un modelo digital de elevación más que del terreno, porque el satélite está viendo lo que está más alto. Entonces, si yo tengo árboles, tengo un edificio, tengo el modelo digital de elevación, me está registrando eso y no del terreno, que es lo de la superficie. La verdad que para dar una respuesta correcta tendría que buscar la información, pero me comprometo a enviarla a la academia y que la hagan llegar. Lo que te puedo decir es esta cuestión de tener en cuenta eso, que es lo que ve el satélite. O sea, los satélites activos, como por ejemplo el SAOCOM, que tiene un radar, no es óptico, o sea, emite su propia radiación. Entonces, por ejemplo, va a traspasar las nubes, entonces va a llegar a la superficie, que no pasa con los ópticos que dependen del sol. Entonces, depende ahí, pero no tengo ese dato ahora para contestar correctamente, pero me comprometo a conseguirlo. No hay problema, si no llegamos con todas las respuestas, después enviaremos por mail las mismas, así todos las tienen. Maiko, para vos, la recomendación de riego a 7 días, ¿en qué se basan? ¿Qué tipos de datos manejan a 7 días para hacer esas recomendaciones? Bien, a ver si vuelvo, así lo hago más gráfico. ¿En qué nos basamos? Básicamente lo que hacemos es conocer cuál es el contenido hídrico de hoy día, por ejemplo, para poder recomendar a 7 días. Perdón, apareció una encuesta. Ahí está. Y manejamos un servidor que nos entrega un pronóstico de cuáles van a ser los datos meteorológicos a los próximos 7 días para poder proyectar una evapotranspiración potencial, y después también hacer una proyección de cómo viene esa curva de KC. O sea, conocemos la tendencia, se aplica todas técnicas de machine learning y demás para conocer cuál es la tendencia de la curva, conocer cuál va a ser el próximo valor a los 7 días, y así vamos calculando consumos para cada uno de esos 7 días, y ese consumo se va restando en el balance hídrico, y según cuando toque mi umbral va a ser la recomendación si regar o no regar. Si no lo toca, va a ser no regar, y si toca su umbral o lo pasa, va a ser regar, y el cuánto regar va a depender también de qué tan próximo esté del umbral de riego, ¿no? El umbral de riego es la clave de que te va a definir si tengo que regar o no tengo que regar. Básicamente una proyección meteorológica a 7 días. Perfecto, Maiko.
ahí voy con otra preguntita, dame un momento que hay muchas. ¿Qué costo tiene implementar en una hectárea de cultivo? ¿Cuántos sensores ocupan? ¿Utilizan sensores en el suelo para determinar las características del suelo o solo imágenes satelitales? Bien, ahí en ese caso siempre hay que aclarar que no utilizamos sensores en el suelo, esto de manera remota. Sí necesitamos información para conocer cuál es la textura de ese suelo, o sea, conocer los porcentajes de arena, limo y arcilla para poder conocer cuáles son las constantes hídricas, o sea, capacidad de campo y punto de mochices permanente. Lo que hacemos es ir al campo, tomar muestras y procesarlas. En el caso de, hay diferentes tipos de servicio, otro puede ser que el productor directamente, si tienes información, nos las pasa y nosotros podemos hacer el cálculo de las constantes hídricas. Y la otra información que necesitamos para poner a iniciar el balance es un muestreo de humedad gravimétrica, ¿no? O sea, para saber con cuánta agua parte ese balance y después ir restando de manera diaria los consumos. Perfecto, voy con otra. Estoy yendo rapidito. Perdón, porque creo hay que mucho. mencionaba también algo del precio. Sí. Eso depende de la escala de hectáreas que uno quiera probar, tenga o la prueba que Si quiera quieren hacer. monitorear. Es muy variable. Si está interesado, podemos tener una charla y contarle mejor de los precios. Pero como digo, es escalable según la cantidad de hectáreas que tenga. Perfecto. ¿Qué tan viable es usar algún índice de vegetación como KCE? Ay, para que se me movió. Ya que cada tipo de índice tiene sus características. ¿Cómo? ¿Me podés repetir algo que no entendí? ¿Qué tan viable es usar algún índice de vegetación como KC? Ya que cada tipo de índice tiene sus características. No estaría entendiendo. No sé si se refiere a. Porque el KC es producto que se obtiene a través de un índice que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, el NDI. Capaz no la entiendo, no sé, Jani, si vos llegas a entenderla. Bueno, Miguel, si querés por ahí reformular la pregunta y enviárnosla, así Michael la puede responder. Mientras sigo con la otra, ¿el algoritmo se aplica a cada cultivo y área? Me imagino que está hablando del algoritmo para conocer el KC. Con la imagen satelital se monitorea cada sector que se esté trabajando y para cada sector se le aplica ese algoritmo y tenemos diferentes tipos de algoritmos. Hay algunos algoritmos que ajustan mejor para cierto tipo de cultivo, otros para otro cultivo. Entonces no es que tenemos uno general para todos. Va a depender obviamente del caso, pero este tipo de tecnología nos permite monitorear cualquier tipo de cultivo básicamente. Perfecto. Yani, una para vos. ¿Qué dron multiespectral podría tomar datos o información de fuentes de agua más precisos? En realidad, más que lo multiespectral es la cámara que uno le pone al dron. Ahora, aparentemente vendría un dron que viene con la cámara multiespectral incorporada. No sé exactamente qué es lo que se quiere medir de agua, pero la cámara multiespectral tiene el mismo principio que el satélite, digamos, ¿sí? Es óptico. El sensor remoto que está preparado para registrar agua de forma más precisa es el radar. Entonces, el del SAOCOM, que es un satélite, tiene un radar y después los radares meteorológicos que están en superficie van a estar mirando la atmósfera y eso está preparado para registrar de forma eficiente agua, sea tanto en estado sólido como líquido, ¿sí? Entonces el radar meteorológico ve nubes, el SAOCOM va a ver todo lo que sea agua, incluso lo que está en superficie, y aún en un par de centímetros debajo del suelo, en el caso del SAOCOM. Que después SAOCOM usa modelos para estimar el estado hídrico en el perfil, ¿sí? No mide exactamente agua, sino que a partir de los mapas de suelos del INTA, generar un modelo con Machine Learning y con ciencia de datos para estimar ese estado Creo que va a hídrico. estimar hasta el metro, Janina. Sí, Michael, sí, exacto. Igual hay que validarlo, Calibrarlo. ¿sí? Sí. Porque ahora está el producto, pero tenemos que justamente probar, como vos decías, hay que hacer la salida en el momento que el satélite pasa, ir con el barreno, tomar la muestra del suelo,
hacer en laboratorio método. Lo mismo que vos explicaste, Sí. y para ver qué tanto es la diferencia, cuánto es el error con el que se trabaja. Igual es un producto muy interesante. Así que, ¿qué se le puede poner a un dron para agua? O sea, si es la cámara multiespectral, lo que te está dando el dron es la que tenés una resolución mucho más chiquitita, entonces es más preciso. Si el satélite, vamos a suponer, no sé, el Sentinel, son 10 metros por 10 metros el píxel. Bueno, con un dron tenés centímetros, entonces es mucho más preciso como vos podés marcar dónde está el agua en superficie. Agua en superficie. O anegado, ¿no? Que se ve cuando ya es medio barro, cuando no hay tanto agua, pero no es una superficie seca, vamos a decir. No sé, Maiko, si vos tenés algo ahí más para aportar. No, la verdad que no Bien. sabría decir. Sí, yo Bueno, hasta ahora... Sí, perdón, igual Agus. queda clarísimo, Janina. Acá no veo quién consultó, pero abro Holguín, si quieren aclarar algo, lo pueden hacer en el chat, así Janina puede dar una data más específica. Esta que la pueden responder creo que los dos, así que si quieren ambos, ¿qué porcentaje de aproximación se obtiene con las imágenes satelitales para obtener la evapotranspiración potencial de un cultivo? Mira, yo ahí lo que te puedo decir, hablar más del modelo de Quilimo, nosotros tenemos ensayos hechos comparados con sondas, de hecho, un ensayo hecho en el INTA, en INTA Manfredi, acá de la provincia de Córdoba, en Argentina, donde tuvimos diferencias menores al 10% con respecto a mediciones en sonda, ¿no? Entendiendo también que sonda, muchas veces los primeros centímetros no mide muy bien por la distribución, ¿no?, de los neutrones, pero después, siempre algo que no mencioné, nosotros en el servicio puede incluir una segunda visita a campo, y en esa segunda visita a campo hacemos otro remuestreo para conocer cuál es su humedad y comparar lo que dice el balance hídrico con lo que dice el resultado del laboratorio, y también tenemos en promedio diferencias menores al 10%. Sí, en el caso del INTA hay un producto de evapotranspiración, pero que se hace a partir de imágenes satelitales, que es un modelo, y tiene como el lugar donde se desarrolló es como bastante exacto, pero en donde vos querés extrapolarlo a otras regiones empieza a tener mucho error, lo cual es bastante lógico, ¿no? En esto que hablábamos de cómo aprenden las máquinas, cómo son los modelos, y el suelo, el tipo de suelo tiene mucho que ver con esto, las lluvias o sea, el ambiente, cuando nos cambia el ambiente, debería cambiar ese modelo que estima. Siempre tengan ustedes en cuenta que cualquier tipo de modelo que nosotros generemos es una simplificación de la realidad, o sea que va a tener siempre un error, siempre, siempre. Lo importante es conocer ese error, eh, para saber si yo puedo vivir con ese error y tomar una decisión, ¿sí? O sea, pues, si yo me hago el test de embarazo, es un test con un modelo, ¿sí? Entonces, no, ¿me puedo o no me puedo equivocar? ¿Cuántos falsos positivos acepto? ¿Sí? ¿Cuántas veces que me dice que estoy embarazada y no estoy, yo puedo vivir tranquila? ¿Sí? No sé, ¿sí? O una enfermedad. ¿Cuántas veces puedo decir tengo una enfermedad y no la tengo? Entonces, el tipo de error con el que yo puedo vivir tiene que ver con esto de los modelos, pero el modelo siempre va a tener un error. Y va a Y tener después, mucho que ver con las variables con las que yo lo generé. Entonces, puede haber una parte importante del modelo que yo no la estoy incorporando porque no la puedo medir. ¿Sí? Entonces, a medida que yo tenga más fuentes de información y pueda incorporar esas variables, si son importantes para mi modelo va a ir mejorando. Por eso la disponibilidad de datos es tan importante, por eso las redes terrestres de medición son importantes y hay que mantenerlas. ¿Sí? Todas las estaciones convencionales y automáticas que tiene el INTA, el servicio, las cooperativas, las asociaciones de productores, las tenemos que mantener. Es carísimo, es caro mantenerlas, sí. Es trabajoso mantenerlas, sí. Pero me van a ayudar a tomar decisiones, a generar mejores modelos.
Bueno, perdón, Maico, decí nomás. No, iba a decir que siempre convivimos con ese error en los modelos y uno siempre está trabajándolo para disminuirlo, obviamente, pero también entender que cuál es el error de no usar ningún modelo, ¿no? O sea, si En nunca mucho estoy es, midiendo, y el dedímetro, el ojímetro, que muchas veces nos claro, encontramos con eso a nivel de tomar decisiones de riego, se riega por una calicate, que está buenísimo, una calicate, por ejemplo, te entrega muchísima información, pero a la hora de saber cuándo y cuánto es algo subjetivo que depende de la sensación de una persona o de un encargado de riego y no tiene el nivel de precisión que puede llegar a tener un modelo que entendemos que tiene un error, pero no sabemos cuál es el error de la otra forma manual o casera, ¿no? Que sí, y a seguramente... veces sin querer, o sea, porque cada vez que uno genera un modelo, justamente puede hasta ver lo que se conoce como bias, según donde yo recolecté los datos, que de vuelta, depende de lo que yo lo use, va a ser más o menos grave. El tema es que cuando uno toma una decisión que no está basada en datos, está basada en sensaciones. Sí, Y eso es error. no medible, además. Con el modelo yo sé cuánto me equivoco. Y como vos decís, hasta puedo ir viendo de mejorar ese error. Con lo otro, hasta está medido que las personas tomamos decisiones por lo que pasó en el último tiempo. ¿Sí? Eso está medido, digamos, ¿no? Está nuestra experiencia, es recontra valiosa. Uno no podría generar los modelos si no existiera esa experiencia de negocio, pero cuando yo tomo la decisión, la tomo influenciado por lo que pasó hace menos tiempo que por no voy a decir mi edad, X años que tengo trabajando en la materia. Soy re jovencito. Sí, eso es parte del comportamiento de las personas. Entonces, tener datos para que mi sensación no sea la que rige, la que gobierna mis decisiones, es una buena idea administrativa. Bien, perfecto, queda clarísimo. Maiko, vamos con la última pregunta porque ya se nos Sí. pasa la hora. Así, el resto de las preguntas las estaremos enviando por mail, las responderemos por ahí. Dice, ¿utilizan siempre el NDVI para estimar la fenología del cultivo independientemente del tipo de cultivo? ¿O quizás usan índices específicos para cada cultivo? Por ejemplo, para el arroz existe el índice BBCH. ¿Y utilizan imágenes SAR? Bien, usamos siempre NDI. El NDI te permite estimar la fenología, vos podés aprender a leer tu curva de NDI, tu curva de coeficiente de cultivo y correlacionarlo con el cultivo que tengas, pero nuevo, es un estimador, no necesariamente vas a determinar la fenología. Lo que sí determinamos con NDI es el KC, el coeficiente, o sea, cuánto va a consumir, ¿no? Cuánto va a consumir de esa demanda ambiental, no específicamente la fenología. La podés inferir, como te digo, hay cultivos donde, por ejemplo, sé que un maíz en 0,7 de KC, 0,8, está en B10, B12 aproximadamente, está entrando en periodo crítico, por ejemplo. Pero hay otros cultivos, como por ejemplo el trigo, donde no necesariamente hay una correlación muy directa con los valores de NBI con la fenología. Y SAR no utilizamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí en este webinar. Gracias, Janina. Gracias, Maiko. No sé si quieren decir algunas palabras. Maiko, si podés adelantarme el slide, así finalizo con los próximos webinars. Gracias. De mi parte, agradecerles la invitación. Espero que haya servido, que se lleven alguna idea más definida de estos términos que están un poco de moda. Y bueno, y a disposición para quien quiera seguir charlando. Muchas gracias, Janina. Y de mi parte, agradecerles por el tiempo y como siempre los invito a probar este tipo de tecnologías que llevan por ahí su tiempo de adopción y de aprendizaje y de cómo empezar a ejecutar en mi campo, pero nada, los resultados que se empiezan a ver muy rápido, entonces los invito a que prueben y a medir, que es la base para crecer. Bueno, muchas gracias a los dos, gracias a los participantes por estar ahí atentos, preguntando. Un webinar espectacular. Los próximos dos son el 23 de febrero y el 25 de febrero sobre uva de mesa y clave
para un manejo sostenible en el riego de cultivo de palto con Luis Garavito y Marcos Matar. Los esperamos, gracias por estar ahí, saludos a todos.